3.3. Operación del transistor. Ahora se describirá la operación básica del transistor completando el transistor PNP de la figura 3.2a. La operación del transistor NPN es exactamente la misma que si se intercambian los papeles desempeñados por el electrón y el hueco. En la figura 3.3 se dibujó de nuevo el transistor PNP sin la polarización base-colector. Observe las similitudes entre esta situación y aquella del diodo de polarización directa del capítulo 1. El espesor de la región de agotamiento se redujo debido a la polarización aplicada, lo que da como resultado un flujo muy considerable de portadores mayoritarios desde el material tipo P hacia el material tipo N. Ahora eliminaremos la polarización base-emisor del transistor PNP, como se muestra en la figura 3.4. Considere las similitudes entre esta situación y la del diodo con polarización inversa de la sección 1.6. Recuerde que el flujo de los portadores mayoritarios es cero, con la que ocasiona solamente el flujo de portadores minoritarios, como se indica en la figura 3.4 en resumen. Por tanto, una unión PN de un transistor se encuentra en polarización inversa, mientras que otra se encuentra en polarización directa. En la figura 3.5, ambos potenciales de polarización se aplicaron sobre un transistor PNP, con el flujo de portadores mayoritarios y minoritarios durante el indicado. Observe la figura 3.5 los espesores de las regiones de agotamiento que indican claramente cuál unión se encuentra en polarización directa y cuál en polarización inversa, como se indica en la figura 3.5. Una gran cantidad de portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión PN en polarización directa hacia el material N. La cuestión ahora es si esos portadores contribuirán de forma directa con la corriente base IB o si pasarán directamente hacia el material tipo P debido a la directa con la corriente IB o si pasarán directamente hacia el material tipo P debido a que el material tipo N del centro es muy delgado y tiene una baja conductividad. Un número muy pequeño de esos portadores tomará una trayectoria de alta resistencia hacia la terminal de la base. La magnitud de la corriente de base típicamente se encuentra en el orden de los microamperes, comparado con los miliamperes para las corrientes del emisor y el colector. La mayor cantidad de esos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión en polarización inversa hacia el material tipo P conectado a la terminal del colector, como se indica en la figura 3.5. El movimiento de esta facilidad relativa con la que los portadores mayoritarios pueden atravesar la unión de polarización inversa se comprende con facilidad si se considera que para el diodo de polarización inversa los portadores mayoritarios inyectando aparecerán portadores minoritarios con el material tipo N. En otras palabras, tuvo lugar una inyección de portadores minoritarios hacia el material de la región de la base tipo N, cambiando esto con el hecho de que los portadores minoritarios en la región de agotamiento atravesarán la unión en la polarización inversa de un diodo. Es posible aplicar el flujo que se indica en la figura 3.5. Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al transistor 3.5, como se trata en un nodo, solo se obtiene IE igual a IC más IB. Y se observa la corriente del emisor es la suma de las corrientes del colector, de la suma y de la base. Sin embargo, la corriente del colector está formada por dos componentes, los portadores mayoritarios y los minoritarios. Como se indica en la figura 3.5, al componente de corriente minoritaria se le denomina corriente de fuga y se le asigna el símbolo ICO, corriente IC con la terminal de emisor abierta. Por tanto, la corriente del colector se determina en su totalidad mediante la ecuación 3.2. IC va a ser igual a IC mayoritaria menos IC minoritaria. Para transistores de propósito general, IC se mide en miliamperes, mientras IC se mide en microamperes o en nanoamperes. ICO, al igual que I para un diodo en polarización inversa, es sensible a la temperatura y debe analizarse cuidadosamente cuando se considere aplicaciones con intervalos amplios de temperatura. Si esto no considera apropiadamente, puede afectar de una manera importante la estabilidad de un sistema a una temperatura alta. Las mejoras en las técnicas de fabricación han provocado niveles significativos más bajos de ICO, a tal grado que casi es imposible omitir su efecto.